Antes de pensar en qué tipo de topología debemos usar cuando estamos diseñando una red de datos, debemos de contemplar todos los elementos que estaremos usando, como tipo de conexión, velocidad, distancia y tipos de equipos, para de esta forma poder tener o definir cuál es la mejor topología de red que mejor se adapte al tipo de conexión que esperamos formar. Dentro de Cisco tenemos varios diseños de red. El primero que revisaremos es el two-tier o core colapsado. Veamos un poco más de detalle. Ahora, en este tipo de topologías tenemos una capa que es la capa de acceso y la capa de distribución. Aquí se llama core colapsado porque si nosotros lo viéramos como un diseño tradicional, donde se incluye también una capa de core, nosotros estaríamos colapsándolo. Es decir, lo estaríamos haciendo que la capa de distribución sea también la capa de core. Por eso se le conoce como core colapsado. Ahora, en la capa de acceso es donde nosotros vamos a tener todas las conexiones de los dispositivos finales. ¿Qué es un dispositivo final? Es una PC, son los access point, impresoras, teléfonos, todo lo que se conecta ya para usuario final se le conoce como dispositivos finales. Todo eso estará conectado en la capa de acceso. La capa de acceso regularmente se compone por switches que nosotros denominamos como capa 2, en donde no hay ruteo entre ellos, es decir, dependen de que estén en el mismo segmento de red. Si quisieran tener comunicación, por ejemplo, que este fuera el segmento A y este el segmento B, que son segmentos distintos, tendría que subir el flujo a la capa de distribución, donde aquí sí son capa 3, para que se pudiera hacer la comunicación entre diferentes segmentos de red. Y esto lo haría la capa de distribución. En esta capa de distribución, nosotros regularmente tenemos protocolos de ruteo, en donde vamos a hacer el default gateway de todos los diferentes segmentos de red que se declaren en la capa de acceso. Tipos de topologías que podemos tener aquí son las tradicionales, que son de estrella, full mesh, partial mesh o híbrida. Es decir, el tipo estrella sería, por ejemplo, un switch y que tengamos todos los dispositivos conectados a él. El tipo de full mesh es, por ejemplo, el que tenemos aquí. Solamente si nosotros pusiéramos una conexión aquí, tendría full mesh, es decir, ya tenemos todas las conexiones completas. Por ejemplo, estaría el partial mesh, que es la que tenemos de este lado, donde no hay una conexión entre los dos dispositivos. Es decir, se tiene una malla, pero no está completa, es parcial. Y una híbrida podría ser una conexión, por ejemplo, aquí, donde tenemos una partial mesh y aquí tenemos una conexión, por ejemplo, estrella hacia abajo. Nada más los dispositivos van directamente conectados. Esas son las topologías que usamos y aquí las estamos ejemplificando. Comúnmente usamos el diseño de two-tier para hacer conexiones dentro de un mismo edificio. Es decir, conectamos varios switches de acceso que contienen las conexiones de muchos dispositivos finales, como habías comentado, como las PCs, y posterior los agregamos o conjuntamos en una capa de distribución compuesta por switches de distribución. Pero si quisiéramos conectar varios edificios entre sí o conectar varios switches de distribución, tendríamos que tener un diseño de core o three-tier, en donde buscamos que los switches de core pasen a tener todas las conexiones. Veamos cómo sería. En este ejemplo vemos que ya hay una capa de distribución, hay una capa de core y hay una capa de acceso. Regularmente nosotros tenemos redes, cuando vamos a utilizar una capa de core es porque tenemos múltiples dispositivos de distribución. Es muy complicado, bueno, no complicado, es más difícil tener solamente una red que esté compuesta por ejemplo, equipos en esta parte, ¿no? Que solamente se tengan dos switches de distribución, dos switches de acceso y aquí sumar un switch de core. Regularmente cuando vale la pena implementar una capa de core y no una capa colapsada como anteriormente veíamos, es cuando ya hay múltiples dispositivos. Por eso mencionaba hace un momento cuando queremos conectar múltiples edificios o múltiples localidades de una red, porque ya se van a tener conexiones más grandes. Sigue siendo el mismo funcionamiento. En la capa de acceso son todos los dispositivos finales, que pueden ser por edificio o por piso de cada edificio. La capa de distribución es el que va a hacer casi toda la parte del ruteo entre estos segmentos de red que tengamos. Pueden ser segmento A, segmento B, segmento C y segmento D. Para que se dé esta comunicación podríamos subir solamente a la capa de distribución. Ahora, si quisiéramos que este segmento, vamos a suponer que estos son un segmento A y estos son segmento B, si nosotros quisiéramos comunicar A con segmento B, lo que haríamos es que pasaríamos el flujo a la capa de distribución, llegaría a la capa de core bajaría a la capa de distribución, a la capa de acceso y haría la comunicación. Regularmente hacemos ese tipo de conexiones, es decir, no hacemos que la capa de distribución se vuelva una full mesh, porque estaríamos
metiendo muchísimas complicaciones. Hay otros temas que veremos más adelante como Spanning Tree que no nos ayudan en ese tipo de redes. Tendríamos que hacerlas de manera segmentada. La idea es que todos los equipos estén totalmente comunicados con la capa de core. Como podemos ver, este switch de distribución conecta su switch core y conecta al otro switch core. La idea es que si un core colapsa, todas las conexiones se tengan redundantes para que el otro core pueda establecer comunicación. Ahora hablábamos que casi todo el flujo lo vamos a ver en esta capa. ¿Qué haríamos acá? Acá probablemente tendríamos ya el ruteo más, digamos, más avanzado o no orientado a tantas conexiones de aquí abajo. Las que haríamos son las conexiones, por ejemplo, de un enlace WAN o de algún acceso a Internet que ya estarían con routers, es decir, ya seríamos conexiones donde el ruteo ya sea más eficiente, no todo lo que estaríamos haciendo aquí en la capa de distribución, que es donde se tiene la mayor de las comunicaciones. Cualquier duda o comentario, estamos en las redes sociales. Muchas gracias.